Comencemos pues entonces con la clase del día de hoy. Mateo capítulo 20, Mateo capítulo 21 y capítulo 22. El tema es el Rey Jesús. Vivimos en un tiempo donde el mundo busca líderes, soluciones, esperanza. Vemos conflictos entre las naciones, crisis económicas, injusticia y mucha incertidumbre sobre el futuro. Muchas personas depositan su confianza en gobiernos, sistemas o figuras influyentes. Pero una y otra vez descubrimos que ningún ser humano tiene el poder de resolver todos los conflictos y en casos muy extremos de resolver absolutamente nada. Sin embargo, la palabra de Dios nos presenta al único Rey verdadero, al Rey Jesucristo. Él no es solamente el Rey de una nación, no es solamente el Rey de Israel como lo declara el Evangelio de Mateo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y su autoridad se extiende sobre toda la tierra, sobre todos los tiempos y sobre toda la creación. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betania, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos y diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y luego hallarán una asna atada y un pollino con ella, desátanla y tráiganmela. Y si alguien les dijere algo, digan: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Y todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo: digan a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, sobre el hijo de animal, hijo de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Trajeron el asna, el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y lo tendían en el camino, y la gente iba diciendo, a lo que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entraron en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es el Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y de las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y él los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas venían diciendo, y viendo las maravillas que hacía, y los muchachos aclamando en el templo diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leyeron que de la boca de los niños y de los que amaban perfeccionaste la alabanza? Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada nunca en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y viendo esto, los discípulos decían, maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Y respondiendo Jesús le dijo: de cierto les digo que si tuvieran fe y no dudaren, no solo harán esto de la higuera, sino que si a este monte dijeren: quítate y échate en la mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibirán. Y cuando vino al templo, los principales sacerdotes y ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y respondiendo Jesús les dijo: yo también les haré una pregunta, y si me la contestan, también yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué entonces no le creyeron? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo sé con qué autoridad, yo les digo, perdón, con qué autoridad hago estas cosas. Pero ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él le dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue, y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Respondiendo él: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Y dijeron ellos: el primero. Y Jesús les dijo: de cierto les digo que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios, porque vino a ustedes Juan en camino de justicia y no le creyeron.
Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y ustedes viendo esto no se arrepintieron después para creerle. Y hoy ganó esta parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado y cavó en ella un lagar, edificó una torre y la revendió a los labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, unos los golpearon y a otros los mataron y a otros prendieron. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros se hicieron con ellos de la misma manera, y finalmente le envió a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron el hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, vengan, matémosle y apoderémonos de su herencia. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Y le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y Jesús dijo: ¿nunca leyeron en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, y el Señor ha hecho esto, y esto es cosa maravillosa a nuestros ojos? Por tanto les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca frutos de él. Y el que creyere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella creyere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque se temía por profeta. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Y volvió a enviar a otros siervos diciendo: digan a los convidados: aquí he preparado comida mi comida, mis toros, animales engordados han sido muertos, y todo esto está dispuesto a venir a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Y al oírlo el rey se enojó, y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas, la verdad, están preparadas, mas los que fueran convidados no serán dignos. Y pues a las salidas de los caminos, llamad a las bodas a cuanta halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey a ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, y dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían: átanle pies y manos y échenle las tinieblas afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron a los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, respondiendo a la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentan, hipócritas? Muéstrenme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron: de César. Y le dijo: den pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron, y dejándole se fueron. La pregunta y aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos y su hermano se casara con su mujer y se levantara descendencia a su hermano, hubo pues entre ustedes 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer y a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero y hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. Y en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella la mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondió Jesús, les dijo: erran ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el camino. Pero respecto a la resurrección de los muertos, no han leído lo que les fue dicho: yo soy el Dios. Cuando se les fue, dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es el Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás a Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, depende toda la ley y los profetas. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué piensan del Cristo? ¿De quién es el Hijo? Y le dijeron: de David. Y él les dijo: y pues como David en el Espíritu le llama diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su Hijo? Y nadie le podía responder palabra
ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Esta es la única, perfecta e inerrante palabra de Dios. Vemos que la situación del burro, en la que él fue a decir que fueran, desataran el burro y se preguntaban, digan que el Señor la tiene, es una muestra de la soberanía de Dios y el cumplimiento de lo dicho por el profeta Zacarías. Y por este acto tan sencillo, él estaba demostrando que era el rey de Israel. Ahora, hay una nota muy importante que debemos hacer. Al entrar en un caballo, al entrar en un burro, él estaba diciendo que él no venía a combatir, sino que venía en paz. En esta época, cuando los reyes venían a combatir, venían en un caballo blanco. Y el hecho de que un rey entrara en un burro era decir, yo vengo en paz, no vengo a combatir. El entrar en un caballo blanco era, vengo a pelear. El entrar en un burro era, vengo en paz. Entonces mucha gente suponía que Jesucristo era un líder militar que vendría a liderarlos para pelear contra los romanos. Entonces, al entrar en el burro estaban sucediendo dos cosas. Número uno, Cristo estaba diciendo que no era el líder militar que ellos esperaban. Y en segundo lugar, mucha gente dejó de seguir a Jesucristo porque no iba a cumplir sus expectativas. Porque el líder militar ya no iba a pelear. Entonces, aunque no era el momento de pelear, era el momento de entregarse a los pecados entregarse por los pecados de la humanidad, por eso vino en señal de rendición. Entonces, esto no es para tomarlo y decir, mira, si Jesús se dejó que le pegara, nosotros también, mira, Jesucristo se tenía que dejar pegar, se tenía que dejar crucificar porque iba a morir por los sacrificios de la humanidad. Jesucristo entra en señal de rendición porque así lo profetizó Zacarías. Así estaba profetizado que él iba a entrar en señal de rendición. Entonces, él en señal de rendición para mostrar a Jerusalén y al mundo entero que él se iba a entregar por los pecados de la humanidad. Pero cuando él vuelva en su segunda venida, ya no va a venir a entregarse. Va a venir a exterminar a todos sus enemigos. Va a venir a destruir a toda persona que no crea que él es el único y verdadero Salvador. Entonces, claro que entra como rendición, claro que a la cruz fue de una manera rendida, pero eso fue porque lo tenía que hacer, ya que se tenía que entregar por los pecados de la humanidad. Por los pecados, de todos aquellos que creen que él es el único y verdadero Salvador. Él se tenía que entregar por los pecados de todos los que un día van a creer en él. Y obviamente, al tomar esa actitud de entregarse por los pecados de los demás y entregarse por aquellos que iban a creer que él es el único y verdadero Salvador, en ese momento él estaba entregándose. Y por eso tenía que venir en señal de rendición. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Entonces, obviamente que el mostrar él su reinado, el mostrar él su capacidad de rey, su reinado, mostrarse él como rey, él al mostrarse como rey, eso a los líderes judíos no les pareció. Entonces, cuando él empieza entrando a Jerusalén y la gente se conmueve, reconociéndolo y gritándole Hosana, Hosana al hijo de David, eso a los líderes religiosos no les parece. ¿No les parece que todavía vinieron y pidieron sanidad a Jesús? Porque claro que vinieron con Jesús a pedirle sanidad. Y le dijeron, ¿oyes de los que dicen esto? Y Jesús les dijo, sí, nunca leyeron de la boca de los niños y de los que maman. Perfeccionaste la alabanza, mostrando que todo ser humano un día vendría a reconocerlo como rey. Esto nos llega a algo muy importante. Todo ser humano, cuando Jesucristo vuelva a esta tierra, lo va a reconocer como rey. Unos para salvación y otros segundos antes de ser lanzados al infierno, pero todos sin falta lo van a reconocer. Sabemos que, como bien dijo Martín Lutero, cuando predico esta palabra, que es lo que Dios le ha dejado al mundo, que es lo más maravilloso que el hombre puede recibir, el mundo no la quiere. Y el mundo generalmente rechaza a Cristo. Entonces, en este pasaje y contexto específicamente, Israel iba a rechazar a Jesucristo. Cuando después en estos pasajes Israel suplicará que Jesucristo fuera crucificado. Y esto lo muestra con una higuera, como lo dice el pasaje. Viendo una higuera cerca del camino, viendo a ella, no halló nada, sino hojas solamente, y le dijo, jamás nazca de ti fruto.
sí, y se secó la higuera. Y viendo esto los discípulos decían, ¿cómo se secó la higuera enseguida? Hasta aquí Jesucristo está comparando esta higuera con Israel. Entonces, él está diciendo que él busca en la higuera, no hay nada, y maldice a la higuera. Lo mismo que sucedió con Israel. O sea, no creen en Jesucristo, no hay nada. Entonces, obviamente, lo único que les queda es la condenación. No crees en Jesucristo, lo que te queda es la condenación. Y eso aplica para todo ser humano. Eso aplica para toda persona que decide no creer en Jesucristo, entonces lo único que queda para ti es condenación. Pero él lo está aplicando con Israel. Y al mismo tiempo mostrándoselo eso a todo el mundo, que eso mismo le va a pasar a todo el mundo. Entonces él toma el ejemplo con Israel y muestra lo que le sucede a toda persona que decide no creer en él, tomando el ejemplo, específicamente con Israel. Tomando, perdón, el ejemplo con Israel. Entonces, hasta del versículo 19 al versículo 20, él está hablando de Israel. En ese momento que él está hablando de Israel y mostrándole la realidad a todo el mundo de lo que le va a pasar, si decides no creer en Jesucristo, lo único que queda para ti es condenación, pero él toma el ejemplo específico con Israel y la situación específica con Israel, de que le empiezan a decir si que ellos no tenían nada, no creían en Jesucristo, entonces no tienen nada, así como una higuera estéril. Entonces él le dice a la higuera, muere, que de ti nunca vuelvan a hacer fruto. Entonces él de esa manera les está diciendo lo que le va a pasar a Israel, que eso aplica para todo el mundo. O sea, una persona que decide no creer en Jesucristo no tiene nada y lo único que le queda es perecer en el infierno. Una persona que decide no creer en Jesucristo, lo único que le queda es terminar en el infierno. Entonces él compara a la higuera con el ser humano. Él compara la higuera con Israel y al mismo tiempo esto aplica para todo el ser humano. O sea, él ve a la higuera no tiene nada, entonces como no sirve, lo que le dice a la higuera es entonces muere y de ti que nunca nazca fruto. Entonces él está comparando a la higuera con Israel. Y obviamente que eso aplica para todo el mundo. Una persona que decide no creer en Jesucristo, lo único que le queda es el infierno. Pero entonces él toma el ejemplo específico con Israel y de la misma manera eso aplica para nosotros, para todo el mundo. ¿Por qué? Porque le dice a Israel, a la higuera, de ti nazca fruto. De ti nunca vuelvan a hacer fruto. Entonces él ve a la higuera y al ver a la higuera que no tiene nada, que él tiene hambre, no tiene nada la higuera, entonces él maldice a la higuera. Porque no tiene nada la higuera, no sirve de nada, entonces maldice a la higuera y le dice de ti, nunca vuelvan a hacer fruto. Entonces esto aplica para Israel porque él está comparando esta higuera con Israel porque no tiene nada. Israel decide no creer en él, entonces entonces él dice la higuera sea maldecida y que no vuelva a dar fruto, o sea, que quede maldecida. ¿Por qué? Porque no tiene nada. Entonces, como no tiene nada, que sea maldecida. Esto aplica para Israel porque es lo que él está queriendo decir, que esto es lo que le va a suceder a Israel. O sea, como Israel no quiere creer en Jesucristo como su único salvador, entonces lo que le queda a Israel es como si no tuviera nada. Y por lo tanto, no creen en Jesucristo, así que como no creen, pues que venga la condenación sobre ellos. Así como sucede con la higuera, que no tiene nada, entonces por lo tanto que sea maldecida. Así también Israel, como no creen en Jesucristo, o sea, no tiene nada, por lo tanto que sean condenados. Porque pues no creen en Jesucristo, así como la higuera no tiene nada, entonces por lo tanto que sean condenados. Y eso mismo aplica para todo el mundo. O sea, no crees en Jesucristo, no tienes nada, así como la higuera, entonces que venga la condenación sobre ti. Y por eso él les dice, de cierto les digo que si tuvieran fe y no dudarán, no solamente harán esto de la higuera, sino que este monte dijeran, quítate y échate en la mar, y será hecho todo lo que piden en oración, creyendo lo recibirán.
Obviamente antes le habían preguntado cómo es que se secó enseguida la higuera. Y entonces este texto ha sido tomado para decir que Él te va a cumplir todo lo que quieras, ¿no? O sea, lo único que necesitas es tener fe y Él va a cumplir lo que quieras y pues vas a echar un monte sobre el mar. No, lo que Él está queriendo decir aquí es que les dice, esta higuera es comparada con Israel. Lo que le pasó a esta higuera le va a pasar a Israel. Esta higuera no tiene nada y por lo tanto es maldecida. Entonces Israel decide no creer en Jesucristo, no tiene nada y por lo tanto va a ser condenado. También cada ser humano decide no creer en Jesucristo, no tiene nada, entonces por lo tanto va a ser condenado. Israel decide no creer en Jesucristo, no tiene nada, entonces pues, va a ser condenado. Y cada ser humano igual decide no creer en Jesucristo, entonces como decide no creer en Jesucristo, no va a tener nada y va a ser condenado. Entonces él, como está tomando el ejemplo de la higuera con Israel, les está comparando lo que le va a suceder a Israel, entonces él les está diciendo que si tú pidieres por una persona, que si tú, de eso se trata el evangelismo, estar pidiéndole a Dios por esas personas. Por eso le está diciendo, si tuvieren fe y no dudares, no solo haré esto de la higuera. No estamos hablando de maldecir o no maldecir, sino que la situación por la que Israel es maldito y es comparado, la situación por la que Israel es condenado y es comparado con la higuera es porque Israel decide no creer en Jesucristo, entonces no da fruto, no tiene nada y por lo tanto merece ser condenado. Y la razón por la que esto aplica para todo ser humano es porque cada ser humano que decide no creer en Jesucristo es como si no tuviera fruto, no tiene nada y por lo tanto merece ser condenado. Esa es una realidad que aplica para todo ser humano, que lo que Jesucristo está tomando con Israel, que deciden no creer en Jesucristo, no tienen nada, no tienen fruto y por lo tanto merecen ser condenados. Así que esto aplica para todo el mundo, para Israel, para todo el mundo, que decidimos no creer en Jesucristo, pues no damos fruto, no tenemos nada, entonces no tenemos nada, no damos fruto porque decidimos no creer. Esto aplica para todo el mundo, decidimos no creer en Jesucristo, no damos fruto, no tenemos nada, entonces por lo tanto merecemos ser condenados porque decidimos, aquellos que deciden no creer en Jesucristo. Esto aplica para todo el mundo. O sea, para Israel, de que Israel decide no creer en Israel decide no creer en Jesucristo, entonces como deciden no creer en Jesucristo, no tiene nada, no dan fruto, no tienen nada, no son nada, entonces por lo tanto merecen ser condenados. Y esto aplica para cada ser humano que decide no creer en Jesucristo. Entonces, como decide el ser humano no creer en Jesucristo, no tiene nada, no da fruto, entonces no da nada, entonces por lo tanto merece ser condenado. Entonces, esta verdad aplica para todo ser humano, para todo ser humano que decide no creer en Jesucristo. Deciden no creer en Jesucristo y como deciden no creer en Jesucristo, entonces no tiene nada, no da fruto y por lo tanto merece ser condenados. Entonces, él al decirles esto con Israel, al plantearles esto, de que Israel es comparado con esta higuera porque deciden no creer en Jesucristo, y por lo tanto es condenado, entonces la única solución para esto es que la persona crea en Jesucristo y no será condenado. Así que cuando Él les está mostrando esto, les está diciendo esto tan sencillo, de que si una persona es condenada por no creer en Jesucristo, entonces ¿cuál sería la solución? Que la persona creyera en Jesucristo. Y esto es porque les está planteando lo que sucedió con lo que está sucediendo con Israel. Que Israel decide no creer en Jesucristo, no tienen nada, no dan fruto, entonces como no dan fruto porque decidieron no creer en Jesucristo, entonces merecen ser condenados. Israel decide no creer en Jesucristo y por lo tanto merece ser condenado. Es comparado con la higuera porque la higuera no da fruto, entonces como no da fruto,
Jesucristo dice que sea maldecida. Asimismo, él está haciendo esta comparación con Israel. Israel decide no creer en Jesucristo, no tienen nada, no dan fruto y por lo tanto merecen ser condenados. Y esto aplica para todo ser humano. Deciden no creer en Jesucristo, no dan fruto, no tienen nada, entonces por lo tanto merecen ser condenados. Esto aplica para cada ser humano. Decido no creer en Jesucristo, no tengo absolutamente nada, no tengo ningún fruto, entonces por lo tanto merezco ser condenado. ¿Por qué? Porque decidí no creer en Jesucristo, entonces por lo tanto merezco terminar en el infierno. Eso aplica para cada ser humano. Que decide no creer en Jesucristo, entonces como decidió no creer en Jesucristo, lo único que le queda es terminar en el infierno. Así es, eso aplica para cada ser humano. Decide no creer en Jesucristo y por lo tanto merece terminar en el infierno. Eso es una realidad. Así que en esta lógica que Jesucristo les plantea a través de la higuera, que como Israel decide no creer en Jesucristo, entonces lo único que les queda es terminar en el infierno. ¿Cuál sería la única solución? Pues que creyeran y por lo tanto ya no fueran a condenación. ¿Y cuál es la única manera de que la gente crea? Obviamente, por medio de Dios y obviamente, en nuestra parte, dándoles el evangelio y orando por ellos. Eso es lo único que podemos hacer. Entonces, Él les está diciendo eso. Que tuvieras fe, o sea, que siguiéramos orando por ellos, por todo el mundo, no nada más por Israel. Así que él estaba comparando la higuera y entonces él menciona que aquellos que decidan seguir en él el ejemplo de Israel van a terminar como esa higuera. Así que la fe de los verdaderos creyentes debe de tener fe en Jesús y eso no es de un tamaño, es simplemente confiar. El judaísmo estaba acostumbrado a ritos y a religiosos y Jesucristo deja claro que aquí no tiene nada que ver, que esto es simplemente creer. Exactamente lo mismo que muestra él con la higuera. Él compara la higuera con Israel porque la higuera no daba fruto, entonces por lo tanto es maldecida. Entonces lo mismo sucedía con Israel, que Israel decidió no creer en Jesucristo, no tiene fruto, no tiene nada y por lo tanto merece ser condenado. Israel decide no creer en Jesucristo, entonces por lo tanto es condenado. Y esto mismo aplica para cada ser humano. Decido no creer en Jesucristo, entonces como decido no creer en Jesucristo, soy como una higuera que no da fruto, entonces por lo tanto merezco la condenación. Cada persona que decide no creer en Jesucristo es como esa higuera que no sirve de nada, no da fruto, no es nada. Esa persona decide no creer en Jesucristo, no da fruto, no es nada y por lo tanto termina en el infierno. Cada persona que decide no creer en Jesucristo, lo único que le queda es el infierno. Y los sacerdotes y el pueblo se acercan a Jesucristo para preguntarle, ¿con qué autoridad estas cosas? ¿Quién te dio estas cosas? Y él entonces le responde, sí, si me dicen, ¿de quién era el bautismo de Juan, de Dios o de los hombres? Yo le respondo, ellos dicen no, porque si les decimos que del cielo nos dirá porque no lo creyeron, y si decimos de los hombres, el pueblo dirá porque todos tienen a Juan por profeta. Y le dijeron, no lo sabemos, pues entonces él también les dijo, yo tampoco les digo con qué autoridad tengo estas cosas. Aquí notamos que no se buscaba llegar a una verdad, se buscaba llegar a una hipocresía. ¿Por qué? Porque realmente esta gente realmente no era que quisieran saber qué autoridad era. Y aparte era algo bastante absurdo que a esas alturas le preguntaran, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Por qué? Porque él había demostrado diversas veces que él era Dios. Llegamos a Mateo 22 a Mateo 21 y 22. Estamos aproximadamente a 8 capítulos de concluir, más o menos. A menos de 8. Así, aproximadamente 5 o 6 capítulos más, no sé cuántos sermones más. Pero en todo este tiempo, Jesucristo ha demostrado más de una vez que Él es Dios. Entonces era absurdo que a estas alturas le preguntaran eso, pero esto obviamente que lo hacían para tentarlo y para que él respondiera algo que no era. Así que él compara a los religiosos con dos historias, una donde un padre ordena a su hijo que vaya, uno entusiasmado dice que sí hay que ir, otros dicen que no
va a ir y al final el entusiasmado decide no ir y el que decía que no iba a ir, va. Y Cristo les hace una información de que los borrachos y las prostitutas van con ustedes. ¿Por qué? Porque dicen, cuando Juan el Bautista les predicó la palabra de Dios, ustedes dijeron, no, la verdad, no, ¿cómo crees? No, para nada, ¿no? Y eso que Juan era un verdadero profeta, un verdadero enviado de Dios. Y dicen, pero resulta que cuando Juan el Bautista les predicó a los borrachos y a las prostitutas, ellos sí cambiaron. Entonces Jesucristo les dice, ustedes se sienten muy seguros por su religiosidad. Ustedes se creen como ese joven de la historia que va por la vida diciendo, sí, Padre, yo te obedezco. O sea, ustedes creen mucho en su religiosidad, pero la realidad es que su religiosidad no les sirve de nada, porque mejor esta gente que era de lo peor decidió arrepentirse. Así como aquel muchacho que decía, no, pues yo no voy a ir, y al final él fue el que fue. Y el otro que andaba entusiasmado, diciendo, no, pero pues yo sí voy a ir, él no fue. Y resulta que el que decía que no iba a ir, ese fue. Entonces, mientras los religiosos se refugiaban en su religiosidad, en sus ritos y todo, y esa era su seguridad, aquellas personas que verdaderamente deciden creer no tienen seguridad en ninguna religión, no tienen seguridad en ningún rito, su única seguridad es Cristo. Y al final Él les hace una exhortación para todos los que oyen sus palabras. Oigan una parábola. Hubo un hombre padre de familia el cual plantó una viña, la cercó de vallado y cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Y envió a otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas a los labradores, cuando vinieron él, le dijeron entre sí, este es el heredero, vengan, matémosle y echémosle fuera. Y tomándole, le echaron de la viña y lo mataron. Y cuando venga pues el señor de la viña, hará que aquellos labradores le dijeron a los malos, los destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores a los que le paguen el fruto a su tiempo. Y Jesús les dijo, ¿nunca leyeron las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Él les está asegurando que Él es la piedra, y aquel que crea será salvado, y aquel que no, se tropezará con él y terminará rumbo al infierno. En la siguiente parábola se habla de un rey que invitó a la gente al banquete, pero hubo uno que fue y no iba de acuerdo a la etiqueta que se pide en el banquete, porque muchos son llamados y pocos escogidos, dice el versículo 14. A través de esta fiesta él está diciendo que en la fiesta tú podrás entrar, pero si no eres salvo, no te quedarás en el cielo. Muchos podrán decir que son de Cristo. Muchos el día de hoy, domingo, podrán estar revolcándose en el piso y podrán estar haciéndole así en su payasada de grupo de artes y grupo de danza, ¿no? Bastante ridículo y absurdo, por cierto. Muchos el día de hoy podrán estar, al estar a ti, delante de ti, te adoraré. Y muchos podrán estar haciendo tantos panchos y babosadas y tonterías, ridiculeces y cosas absurdas en una iglesia. Por supuesto que sí. Pensando que eso es adorar a Dios, ¿no? Como diría mi hermana Isis, ¿no? O sea, piensan que adoran a Dios, piensan que glorifican a Dios, ¿no? Porque se tiran, porque se revuelcan, pero realmente su vida es una completa asquerosidad delante de Dios, así que de nada sirve lo mucho que te revuelques y que te tires en el piso. Así que esta gente absurda y falsa es como este hombre que entró a la fiesta, pero no se va a quedar en la fiesta, lo sacaron. Entonces mucha gente podrá decir que es cristiana, pero no va a quedarse en el cielo y va a ser condenada. Así que tú debes de preguntarte, ¿eres de Cristo? Debes de serlo, porque si no, ten por seguro que al igual que este hombre, no serás invitado a la fiesta. Ten por seguro que al cielo no entrarás, pero sí entrarás en algún lugar, en el infierno. Posteriormente inicia un segmento donde solamente le hicieron preguntas para poder desacreditarlo. Y sobra decirlo, pero lo que ellos hacían era darle malas interpretaciones de la escritura y Jesucristo les daba la correcta interpretación. La otra cosa es que ellos no estaban confundidos, simplemente querían buscar una contradicción en él. Número 1. Le preguntan que si había que dar tributo al César.
Y si él dice que sí, y la situación es, vamos a preguntarle esto, porque mira, si él dice que sí, que sí hay que darle tributo al César, es idólatra. Si dice que no, él está en contra del gobierno. Entonces, respuesta al César, lo que es del César, y a Dios, lo que es de Dios. ¿Es lícito cumplir con darle el tributo al César? Sí. Así que cumple con el gobierno y cumple con Dios. ¿Tú sabes que el día de hoy hay tantos disque cristianos que no cumplen con el gobierno? De verdad. No cumplen con el gobierno. Y se llaman cristianos y sirven y le hacen así cada domingo. Y están, te adoramos, papá. Ay, Dios, no pague el impuesto. Ay, me volé otra vez el hat. Así están. Pero eso sí, se revuelcan cada domingo. Eso sí, son los número uno en llegar a la iglesia. Pero no cumplen con el gobierno. ¿Y qué dijo Jesús? No cumplas con el gobierno. Pues ese, ¿quién se cree? Si nuestra lealtad es hacia Dios. No, claro que no. Él dijo, cumple con el gobierno, cumple con Dios. Y no salgas con que con uno nada más. No. O cumple con los dos. Debes de cumplir con los dos. Segunda cuestión. Moisés dijo, si alguno muriera sin hijos y su hermano se casara con una mujer y levantara descendencia de su hermano, hubo pues entre nosotros 7 hermanos y el primero se casó y murió y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo y después de todos murió también la mujer en la resurrección. Pues ¿cuál de ellos de las 7 será ella mujer ya que todos la tuvieron? Entonces respondió Jesús y le dijo, erran ignorando las escrituras y el poder de Dios. Aquí la situación es que ¿qué pasa con ese matrimonio que concluyó con la muerte? Cristo les dice que no sucederá nada porque ya no tendremos esa sujeción natural humana. O sea, aquí no estamos diciendo que no va a haber matrimonios en el cielo, porque mucha gente, yo no sé de dónde ha sacado esa tontería de que no va a haber matrimonios en el cielo, cuando la escritura es muy clara de que va a haber familias de que va a haber familias en el milenio, va a haber familias en el cielo. Lo que está sucediendo es que en el matrimonio, cuando él dice no se casan ni se dan en casamiento, es porque allá no hay leyes jurídicas de casamiento. Aquí es necesario que exista una ley jurídica de casamiento, porque en caso de que uno ya no quiera hacerse responsable del matrimonio, hay una ley que te obliga a hacerte responsable. Hay una ley que te hace pensarlo 2 veces y que dices, híjole, pues sí, tengo muchos problemas, pero mira, mejor vamos a tratar de solucionarlos porque está más difícil el divorcio. Yo recuerdo que había una serie mexicana donde es un matrimonio, que todas las temporadas terminan casados, pero en una de ellas él le dice, es que yo creo que ya mejor hay que divorciarnos. Y la mujer le dice, ¿sabes en cuánto te va a salir un divorcio? Y hace las cuentas y dice, no, mejor hay que seguirnos queriendo. Entonces, de alguna manera, estas leyes jurídicas eso nos obligan. Nos obligan a calmarnos, nos obligan a relajarnos, nos obligan a medirnos. ¿Por qué? Porque lo pensamos 2 veces antes de querer hacer algo que no, porque esta ley nos detiene. En el cielo ya no va a ser necesario. Hay muchas cosas que el matrimonio protege a la familia. Por ejemplo, si el hombre decide abandonar a la familia, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque la ley defiende a la familia, defiende a la mujer, defiende a los hijos. El hombre está obligado a que, ok, mira, después de todas las miles de trabas para evitar el divorcio, finalmente tú le tienes que dar dinero a la mujer, le tienes que dar un buen. Entonces uno dice, híjole, pues mejor me quedo con ella. Eso es lo que busca la ley. Pero en el cielo no va a haber esas legislaciones. Y obviamente no me malinterpreten, yo no estoy diciendo que un matrimonio cristiano debe de caminar así. Un matrimonio cristiano verdadero debe de guiarse por amor verdadero, no por leyes. Esto está usado para decir que, pero eso te digo, esto se usa para decir que no habrá matrimonios, pero claro que va a haber matrimonios. Entonces él les está diciendo que eso no va a importar, porque en el cielo ya no va a haber legislaciones jurídicas de matrimonio. La siguiente pregunta, muy básica por cierto. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y el pasaje finaliza ahora Jesucristo diciéndoles que el propio David profetizó que Cristo es Dios. ¿Qué piensan del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le dijeron de David. Y él les dijo, ¿cómo pues David en el espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra ni osó alguno desde aquel entonces cada día preguntarle más.
Jesucristo era llamado el Hijo de David, entonces él les expone que David escribe el Salmo reconociendo la deidad de Cristo, porque ¿cómo el Señor le va a decir a mi Señor? En Isaías dice que Dios no comparte su gloria, entonces esto era una declaración de que Jesucristo es Dios. Así que por un lado, es mostrado el reinado de Cristo, tal cual se muestra la situación del mundo, negarlo como rey o terminar en el infierno. O sea, o lo aceptas como rey o terminas en el infierno. Aceptarlo como el único salvador o terminar en el infierno. Y yo tengo que recordarte algo. La vida no se trata de conseguir un excelente empleo, de ser un excelente estudiante, ser un gran influencer o cualquier otra cosa que el universo tiene. Esas cosas son buenas, porque el propio Jesús dijo que quien antes de ir a la batalla no calcula y quien antes de construir una torre no se sienta a planear su construcción. Y él mismo nos enseñó que nuestra vida como seres humanos solo depende de un solo propósito: Cristo. John Piper dijo: una sola vida tenemos y solo lo que se hace por Cristo perdura. Sin Cristo, tu vida y nada de lo que hagas cobrará algún sentido. Y por otro lado, si no decides reconocer a Jesucristo como tu único Señor, lo único que te espera es el infierno. Porque todos merecemos el infierno. Y Cristo, a través de su sacrificio, le da su salvación solo a aquel que decide creer en Él. Al que no, solo le queda el infierno. Conclusión: ¿reconocerlo o no como tu rey? Esa es la cuestión. Y solamente te quedará el infierno si no lo reconoces como tu rey. Reconoce a Cristo como tu rey y ven a Cristo. Que Dios te bendiga.